Ay, no creo que vengan tiempos mejores. No, ¿no? Bueno, buenos días. No sé si todavía queda mucha gente para entrar. Muchas compañeras y compañeros. Bueno, bienvenidas todas y todos. Nuestra idea de que la gente de la UNRWA entre más silenciosa. Bueno, compañeros, el motivo de esta actividad que con preocupación y con un intento de ubicar en la vida de nuestros sindicatos, de la central y también del país, el tema de la jornada de trabajo. Todos sabemos que en la historia del movimiento sindical, de las luchas obreras, el tema de la jornada de trabajo siempre ha sido un tema trascendental. Yo diría que junto con el salario, la duración de la jornada son los dos principales instrumentos que existen en la organización del trabajo y en lo que tiene que ver el papel de los trabajadores y de sus sindicatos. Por ese motivo, nosotros intentamos hacer esta actividad que es nuclear en un evento a compañeros de las direcciones sindicales de nuestro PICNT y del conjunto de técnicos y equipos técnicos que tienen los sindicatos para hacer algunas reflexiones sobre el tema de la jornada de trabajo, en el entendido que, como decíamos, que es uno de los aspectos centrales en la vida de los trabajadores. Hace ya un tiempo nosotros hemos venido insistiendo desde el PICNT, desde el Instituto, de la necesidad de debatir sobre los alcances de la jornada de trabajo. Este intento que lo hemos planteado ya en muchos congresos del PICNT y a lo largo de los últimos, yo diría, con mucha fuerza en los últimos 5 o 6 años, ha tenido, por suerte, a partir de este año, una mayor preponderancia en los debates y en la discusión sobre el trabajo. El planteo que hizo el PICNT a través de nuestro presidente Agdala en el 1 de mayo posibilitó abrir en la sociedad una serie de debates y que van a continuar. El día 8 hay en el Parlamento Nacional una actividad también relacionada con la jornada del trabajo. Va a ser un tema que va a estar en las negociaciones de los consejos de salario que se comienzan a partir del mes que viene. Y entonces, por lo tanto, pensábamos hacer esta actividad para que tener y profundizar desarrollos e insumos para que después los sindicatos y el PICNT en sus organismos, en sus estructuras orgánicas, puedan debatir propuestas y desarrollar actividad en ese sentido. Entonces, una jornada de trabajo. Para eso, para este debate, hicimos la siguiente idea de trabajo. Va a haber una presentación elaborada por el Instituto, en los compañeras Alejandra y Bruno, un trabajo que ha hecho todo el equipo durante más de un mes, intensamente, y que trata de ubicar básicamente el panorama de la jornada de trabajo en Uruguay y cuáles deberían ser aquellas cosas centrales que deberíamos incorporar en el debate. Y naturalmente, como cierre de la presentación, al compañero Barreto, todo el mundo lo conoce, yo no lo voy a hacer presentar, es grado 5, es yo diría que hay uno de los principales referentes laborales que hay en el país, por no decir el principal, porque es un amigo y es amigo de esta casa. Y
después que termine la presentación del instituto a manos de Alejandra y Bruno, Hugo va a hacer algunas consideraciones, algunas reflexiones sobre el tema, y después abriremos lógicamente si hay algunas preguntas, algunas inquietudes, y que esto no sea el fin de este debate. Al contrario, lo que nosotros queremos hacer hoy es comenzar un debate, y que a partir de ahí el movimiento sindical vaya sacando conclusiones. Por eso, sin más, le damos a Hugo y a Alejandra y a Bruno, y después va a seguir Hugo. Buenos días, compañeras y compañeros. Como comentaba Milton, el objetivo un poco de la actividad de hoy es empezar a intercambiar sobre este tema, que no es nuevo, ha estado en la agenda del movimiento sindical desde hace bastante tiempo. Es un tema de los más relevantes para los trabajadores, para la vida de las personas, como es el tiempo que destinan al trabajo remunerado, y el objetivo de la actividad de hoy es justamente empezar a intercambiar un poco sobre este tema. Para eso no vamos a tener una presentación tradicional, sino que simplemente vamos a poner arriba de la mesa algunos elementos que nos parece que contribuyen en la discusión, como por ejemplo qué estamos entendiendo por reducción de la jornada de trabajo, cómo estamos en Uruguay en cuanto a lo que es la duración de la jornada laboral, cómo estamos en la comparación en el mundo, por qué es relevante esta discusión para los trabajadores y por qué es relevante avanzar en esto para la sociedad en general, y qué habilita que el movimiento sindical hoy esté haciendo estos planteos. Y la idea a partir de esto es dejar planteadas algunas interrogantes que consideramos que deben estar arriba de la mesa para poder avanzar en este debate que nos parece que nos debemos y que Uruguay se merece poder avanzar justamente en la reducción de la jornada laboral. Entonces, yendo a eso que comentaba, de algunos elementos introductorios, como ya decía Milton, el tiempo dedicado al trabajo remunerado ha sido un tema central en las luchas obreras a comienzos del siglo pasado. La duración de la jornada de trabajo también es de las primeras cuestiones sobre la que los estados establecieron límites. En nuestro país, desde comienzos del 1900, es un tema que estaba arriba de la mesa, y la limitación legal de la jornada de trabajo remunerado tiene justamente su primer antecedente en 1915. Y a nivel de la normativa internacional también ha sido uno de los primeros temas en agenda, y de hecho el primer convenio internacional de la OIT de 1919 establece la limitación de la jornada laboral en 8 horas diarias y 48 horas semanales. Actualmente, y esto también nos parece bien relevante, a partir de ese primer convenio internacional de la OIT se han dado avances en muchos países en materia de reducción de la jornada. Hoy la duración de la jornada de 48 horas semanales ha quedado bastante atrás en los países más avanzados. Posteriormente a esto, la OIT llamó a los gobiernos a atender a una jornada laboral de 40 horas semanales, y lo que vemos hoy en el mundo es que justamente los países de mayor desarrollo relativo, con mayor riqueza generada per cápita, son los que tienen las jornadas laborales menos extensas. Es decir, hay una relación directa entre niveles de desarrollo y menor tiempo destinado al trabajo remunerado, que es un poco a contraposición de lo que plantean algunos. En cuanto a la normativa nacional, todos saben que yo no soy abogada, así que acá me muevo más o menos describiendo algunas cuestiones. Solamente
En primer lugar, comentar que la Constitución Nacional reconoce el derecho a la limitación de la jornada laboral y la ley de 1915 justamente establece un doble límite para la jornada laboral en 48 horas laborales a la semana, 44 en el caso de algunos sectores y algunas otras excepciones, y 8 horas de límite diario. Posteriormente se reguló también la duración de la jornada laboral en algunos sectores históricamente postergados, como fue la limitación de la jornada de trabajo, que se dio en 2006 en el servicio doméstico y en los trabajadores rurales a partir de la ley de 2008. La normativa en materia laboral y de limitación de la jornada de trabajo también regula en nuestro país los descansos durante la jornada, entre jornadas y al término de la sucesión de las jornadas, es decir, entre las semanas. También tenemos una reglamentación que tal vez no es tan conocida, tal vez no se respeta tanto, pero hay una reglamentación en relación a la cantidad de horas extras máxima que pueden realizar las personas en la jornada semanal, y los trabajadores públicos también están comprendidos, en el Estatuto del Funcionario Público también hay reglamentaciones que terminan siendo diferentes para la Administración Central, los entes y la Intendencia, pero también hay una reglamentación en relación a la duración de la jornada laboral, y esto hace que en definitiva todos los trabajadores de nuestro país tengan derecho a la limitación de la jornada laboral. Ahora, ¿por qué es importante avanzar en la reducción de la jornada laboral? Y me parece importante plantear que este es un tema que no toca solamente a los trabajadores, sino que tiene connotaciones importantes a nivel de la sociedad y a nivel del país. No es un tema que solamente beneficia a los directamente involucrados, que podrían ser las personas que trabajan o que están en el mercado de trabajo y tienen un trabajo remunerado, ¿sí? Porque el concepto de trabajo es bastante más amplio que el trabajo remunerado. Como decía Milton, el tiempo de trabajo y la duración de la jornada laboral es capaz que una de las condiciones de trabajo, junto con el salario, de mayor importancia y de mayor impacto en la vida de las personas. Sencillamente porque la cantidad de horas que se dedican al trabajo remunerado tienen efectos importantes en la salud física y mental de las personas, en la seguridad en el trabajo y también en la posibilidad que tienen las personas de conciliar su vida laboral con otros aspectos de la vida. Y hoy justamente hay demandas crecientes en la posibilidad de las personas de tener más libertad en cuanto a decidir qué hacer con su tiempo y por lo tanto tener menos restricciones en cuanto al tiempo de trabajo, al tiempo que dedican al trabajo remunerado. En ese sentido, la defensa de la reducción de la jornada laboral tiene como centro la idea de trabajo decente o de trabajo digno y el efecto que esto termina teniendo en la vida de las personas y de la sociedad. ¿Cuáles son los impactos que se espera de la reducción de la jornada laboral? Y acá un poco es importante plantear que estos impactos esperados se basan o tienen su justificación un poco a partir de las experiencias internacionales que se han dado en aquellos países que han avanzado en la reducción de la jornada. Entonces, es difícil decir que estos impactos se van a dar de esta manera en cualquier lugar, porque obviamente que son como experimentos que tenemos a nivel de los países que se ha avanzado en esto, pero en el área social, en el área de la economía, es muy difícil plantear experimentos de laboratorio. Entonces, esto no significa que la reducción de la jornada laboral, por ejemplo, vaya a tener los mismos impactos en cualquier país, en cualquier sociedad, y que además estos impactos sean neutros o no tengan también que ver con cambios que se puedan dar en el contexto. Esto es un poco lo que nos marca la experiencia de aquellos países que han avanzado en la reducción de la jornada laboral
laboral, hay algunos resultados que son más contundentes y otros que capaz que no son tan claros o pueden explicarse por otros factores. Entonces, en primer lugar, y bien relevante, creo que es un resultado bien claro de la reducción de la jornada laboral, es el aumento en el bienestar de las personas, su satisfacción con el trabajo y su satisfacción con la vida en general. Cuando en las luchas obreras por las 8 horas de trabajo, por la limitación de la jornada laboral a las 8 horas, se planteaban 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio. La idea de la reducción de la jornada es que quizás esas 8 horas que tienen las personas, además del trabajo remunerado y además del descanso, no son suficientes para poder desarrollar otras actividades personales que tienen que ver con el ocio, pero también actividades que tienen que ver con la formación, con la capacitación, con su participación en actividades comunitarias, en actividades de la sociedad y en particular poder conciliar la vida laboral con la vida familiar. Si nosotros pensamos en el caso de Uruguay con una jornada o una limitación de la jornada laboral, una jornada de 8 horas que muchas veces se puede ir a más con las horas extras, más los tiempos de traslado al lugar de trabajo y de vuelta, muchas veces estamos pensando en que las personas diariamente puedan estar destinando 10, 12 horas al trabajo remunerado y obviamente esto acota las posibilidades de poder desarrollarse más allá de la vida laboral y justamente de poder conciliar esto que es tan importante y que es una demanda latente hoy en día, que es la posibilidad de conciliar la vida laboral con la vida familiar. El impacto de la reducción de la jornada sobre la salud y la seguridad en el trabajo es otro de los resultados bien contundentes de esas experiencias que se han llevado adelante por la sencilla razón de que las jornadas excesivas de trabajo tienen implicancias en la salud de las personas, estrés laboral, enfermedades profesionales y en este sentido la reducción de la jornada laboral mejora mucho esos aspectos de la vida de las personas y también lo que tiene que ver con la seguridad en el trabajo. Los accidentes laborales muchas veces son ocasionados por accidentes que en muchos casos involucran no solo al trabajador, ¿sí? que eso ya es relevante, sino al medio en general y muchas veces tienen que ver o están relacionados con jornadas excesivas, cansancio, desconcentración, fatiga y de vuelta acá hay resultados de la experiencia internacional bien contundentes en cuanto a mejora en la accidentalidad y mejora en la seguridad en el trabajo. La posibilidad de menos horas de trabajo remunerados y de conciliar en mejor medida la vida laboral y la vida familiar permite una mejor distribución del trabajo no remunerado a la interna del hogar. Hoy en día las mujeres destinan del tiempo que tienen una mayor proporción al trabajo no remunerado, a las tareas de cuidados, a las tareas del hogar, que la que destinan los hombres que dedican una mayor parte de su tiempo al trabajo remunerado. Justamente la disminución de las jornadas de trabajo permite una mejor distribución a la interna del hogar de las tareas de trabajo no remunerado. Esto aporta en la disminución de la brecha de género y a su vez las menores jornadas de trabajo permiten un mayor ingreso de las mujeres al mercado laboral, ya que justamente al dedicar más tiempo de trabajo, al trabajo no remunerado, esto dificulta las posibilidades de inserción en el mercado laboral en jornadas más extensas. Y yendo a lo último, antes de darle la palabra a Bruno, también se esperan efectos positivos de la reducción de la jornada sobre la productividad del trabajo. Acá también las experiencias muestran resultados positivos, de repente resultados positivos que a veces se dan más en algunos sectores que en otros, pero básicamente la idea es que al quitar las últimas horas de la jornada de trabajo también se están quitando las horas más improductivas del tiempo de trabajo y esto en términos globales o a nivel del sector mejora la productividad del trabajo. Y por último, en relación a los impactos sobre el empleo, los resultados a nivel internacional no son contundentes. Esto no significa
porque decía al principio, esto se basa un poco en experiencias internacionales que se han llevado adelante y donde muchas veces los cambios se explican por múltiples factores, por el contexto de partida, entonces no son totalmente replicables de un país a otro, pero lo que nos muestra esa información es que los impactos sobre el empleo no son claros, ni en un sentido ni en el otro. ¿Qué quiero decir? Muchas veces, o capaz que antes, incluso cuando la OIT hizo el llamado a los estados a atender a jornadas laborales menos extensas y a una jornada semanal de 40 horas laborales, la idea que había atrás era también esa idea de compartir el trabajo entre más personas y así poder tener más puestos de trabajo o más personas ocupadas. Un poco la idea de que, y esto debe ser bastante familiar a los compañeros que trabajan en la industria, si tenemos 3 turnos de 8 horas y lo reducimos a 6 horas por día, podríamos tener un cuarto turno, ¿sí? Y esta sería un poco esa idea de, a partir de la reducción de la jornada, afectar positivamente el empleo. Por el otro lado, las voces que están en contra de la reducción de la jornada laboral plantean cosas similares a las que se planteaban hace más de 100 años, que tienen que ver con los costos que tienen las empresas para asumir esto. Porque, obviamente, voy a mencionarlo, pero es algo bastante evidente, que cuando hablamos de reducción de la jornada laboral estamos hablando de reducción del tiempo de trabajo remunerado, pero sin que esto tenga un correlato en la baja del salario. Entonces, esto implica un mayor costo unitario para las empresas por la fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, hay voces que dicen que, bueno, ojo, porque esto puede impactar negativamente el empleo para aquellas empresas que directamente no puedan cumplir con esto. Sin embargo, los resultados a nivel global, repito, esto no significa que a nivel sectorial pueda haber algunos impactos, no son contundentes ni en un sentido de que bueno, conduzcan a grandes incrementos a nivel de empleo global, ni tampoco efectos negativos sobre el empleo. Entonces, bueno, estas eran un poco las cuestiones los elementos que queríamos traer para contribuir al debate, y ahora Bruno se va a explayar un poco en aquellas cuestiones que nos parece importante que empecemos a discutir para llevar y poder instrumentar esto que nos parece que es bien importante para nuestro país. Bueno, gracias Ale. La idea es efectivamente continuar con la presentación y establecer algunos carriles o algunos elementos en los que se debería, algunos elementos, repito, no son los únicos, pueden surgir otros, pero que vemos que deberían estar en la discusión de cómo implementar este proceso en concreto en nuestro país. Bueno, uno de los temas de discusión y quizá el principal, y por eso lo ponemos en primer lugar, tiene que ver con si la reducción de la jornada debe implementarse a través de cambios normativos generales a nivel legislativo o por la vía de la negociación colectiva tripartita. Hay razones por las cuales ambos caminos se podrían llevar adelante, en particular en el contexto de nuestro país, que vamos a comentar ahora, y quizá una posibilidad debería ser explorar cómo esto se puede desarrollar de forma articulada. Por un lado, en lo que sería, digamos, si uno hace esa comparación que a veces se hace en cuanto a los modelos europeos, bueno, el caso francés es el que se estaría vinculando con el primer camino, el de los cambios legislativos generales, y el caso alemán sería el que se implementa a través de la negociación colectiva tripartita. El primer caso tiene que ver, en el caso uruguayo sería defendible porque detectamos que tenemos una jornada de trabajo alta en los comparativos internacionales y ni que hablar con respecto a lo que es la recomendación de la OIT de las 40 horas. En Uruguay tenemos una jornada que en la comparación internacional es alta, 48 horas, más allá de que algunos sectores tienen una jornada regulada inferior, pero bueno, esa sería una de las razones por las cuales se podría defender que tiene que haber un cambio a nivel general de, por ejemplo, reducir la jornada de 48 horas para la generalidad de la industria a una cantidad de horas inferior. Por el otro lado,
como todos saben, Uruguay tiene una negociación colectiva muy amplia, con mucha cobertura. La enorme mayoría de los ocupados en Uruguay está cubierto por el sistema de negociación colectiva. En el caso de los asalariados, obviamente el porcentaje es mucho mayor. Hay más de un 90% de los asalariados, si contabilizamos el sector privado y el sector público, que están cubiertos por la negociación colectiva. O sea que instrumentar mecanismos de reducción de la jornada por la vía de la negociación colectiva tiene asegurado, digamos, un impacto efectivo sobre la jornada que realizan los trabajadores. Entonces, hay razones por las cuales cabría defender, digamos, la posibilidad de explorar ambos caminos, el de la reducción general de la jornada, ¿sí? Porque tenemos una jornada general muy alta, y también algo que ya existe, incluso ya se hace en la negociación colectiva, pero bueno, continuar profundizando por la vía de la negociación tripartita por rama de actividad los mecanismos de reducción de la jornada en el país. Un segundo elemento tiene que ver con la cantidad de las horas, ¿no? Eso es parte de la discusión, obviamente. Ahí hay un margen para desarrollar también la discusión. Hay un elemento que queríamos colocar, es que en el caso de los estudios internacionales que marcan que puede haber un impacto positivo de la reducción de la jornada en el empleo y en otros factores como los que mencionaba Alejandra, esos efectos se verifican cuando la reducción es relevante. Si quizá una reducción de 1 hora, si bien puede ser algo positivo, el impacto seguramente no sea casi que cuantificable, termine siendo un impacto insignificante, y por eso deberíamos pensar en alguna cantidad relevante con respecto a la reducción para que esto tenga un impacto real en el bienestar de las personas y también en el empleo, como decíamos. Obviamente esto tiene un trade-off, como se dice en economía, un posible impacto en sentido contrario que tiene que ver con los costos para las empresas, ¿no? O sea, tenemos que pensar una reducción que sea lo suficientemente relevante como para que tenga un impacto positivo en el bienestar y posiblemente también en el empleo, teniendo en cuenta cómo puede afectar también eso a las empresas, en el entendido de que podría afectar negativamente el empleo si el impacto sobre los costos de las empresas es demasiado elevado. Esto se engancha con esta discusión, serían como 2 puntos en conjunto. Si la reducción debe ser más o menos rápida o repentina, ¿sí? O más o menos gradual, ¿sí? Eso pueden establecerse distintos criterios, por ejemplo, reducir 1 hora a lo largo de X cantidad de años, pero bueno, ahí pasa un poco lo mismo. Una reducción gradual, seguramente, si esa gradualidad es demasiada, puede tener un impacto que termine siendo difícil de percibir, tanto en el empleo como en el bienestar que se va procesando de forma muy lenta. Lo mismo que en el punto anterior, y particularmente en la economía uruguaya, donde tenemos una característica histórica que es la heterogeneidad estructural, diferencias muy grandes de productividad a lo largo del tejido productivo, diferencias grandes entre sectores y a la interna del mismo sector muchas veces. Bueno, eso puede generar que sea necesario ir midiendo, ¿sí? esta implementación, que no sea una cuestión de hacer tabla rasa con una reducción inmediata y generalizada que pueda tener impactos muy desiguales sobre empresas o sectores que son muy desiguales en cuanto a sus niveles de productividad y también al peso de la masa salarial en la estructura de costos del sector. Hay sectores donde la masa salarial pesa muy poco, por lo cual una reducción de la jornada y un aumento de los costos salariales, si las empresas tienen que contratar más trabajadores, puede tener un impacto muy menor, ¿sí? Como pasa en algunos rubros de la industria manufacturera, por ejemplo, y quizá puede ser distinto en otros rubros de la industria o en rubros de servicio donde la masa salarial tiene un peso más alto, por lo cual una reducción de la jornada, si eso implica que las empresas tengan que contratar más trabajadores, podría tener un impacto sobre los costos más considerable. Bueno, esto es otro punto que es importante. ¿Quién, en definitiva, asume los costos que tiene
esta reducción de la jornada, que implica menos tiempo de trabajo efectivamente productivo. Hay una discusión sería, bueno, si los costos los debe asumir enteramente las empresas o si puede haber algún tipo de repartición de los costos, por ejemplo, con participación del Estado. Nuestra visión es que, bueno, entendiendo que la productividad, digamos, el razonamiento que hacemos es que si efectivamente se constata que la productividad creció mucho más que el salario real en un determinado periodo hacia atrás, ¿sí? Digamos que una reducción de la jornada lo que estaría generando es un reparto de una mayor productividad ya generada por los trabajadores y en ese sentido sería legítimo plantear que sean las empresas las que se hagan cargo de ese mayor costo por la vía de la reducción de la jornada. O sea, si efectivamente constatamos y hay indicadores que muestran que ha ocurrido un proceso en ese sentido en los últimos 50 años, un crecimiento mucho más fuerte de la productividad del trabajo que del salario, habría margen para plantear que, bueno, las empresas se tienen que hacer cargo de esta, en términos generales, por lo menos, después, más allá de esa heterogeneidad con la que hablábamos anteriormente, hacer cargo de esos mayores costos. En caso de que se pueda plantear algún tipo de intervención del Estado en el reparto de los costos, tiene que ver con el entendido de que esto es algo que genera un bien social muy, muy importante y que en ese sentido el Estado podría participar, pero de forma transitoria, digamos, ayudando en el tránsito a que esto tenga las mejores consecuencias y no como algo permanente, ¿sí? Bueno, un quinto punto sería, siguiendo el razonamiento sobre los impactos positivos de la reducción de la jornada sobre la productividad que mencionaba Alejandra recién, bueno, también cabría establecer mecanismos o plantearse que esos aumentos futuros de la productividad que generaría la reducción de la jornada, porque los trabajadores serían más productivos en cada hora de trabajo en la que se están desempeñando, bueno, eso debería tener también un criterio de reparto generado hacia adelante. Bueno, siempre el tema de la productividad es complejo porque tiene que ver con que puede haber diferencias en cuanto a la medición, hay que ser muy, hay que profundizar la discusión sobre cómo se debe medir la productividad. A veces es difícil medir la productividad de un sector o de la economía en su conjunto. Bueno, eso debería ser parte del debate, cómo medir, de forma que todos queden conformes en cuanto al criterio, cómo medir la productividad. Y bueno, eso también tiene que ver con el seguimiento, porque muchas veces es difícil que la información fluya y circule entre las partes que participan de la negociación de estas cuestiones. Y bueno, por eso debería establecerse lineamientos de cómo se mide y se hace el seguimiento de la evolución de la productividad futura, de modo que sea repartida de forma equitativa entre todos los que participan de la misma. Y bueno, el último punto tiene que ver con esta discusión entre, bueno, el reparto del tiempo de trabajo, la reducción de la jornada y cómo evitamos, ¿sí?, que esta discusión genere posibles propuestas que vayan en el sentido de una flexibilización que desproteja a los trabajadores en, esto lo decía Barreto en un artículo que leímos muy atentamente reciente, que los trabajadores lo único que tenemos es el tiempo, es la moneda de cambio que tenemos, nuestra capacidad de producir en el tiempo que tenemos en nuestra vida, con lo cual, bueno, deberíamos ser muy cuidadosos en cómo esta discusión se desarrolla de forma de seguir protegiendo el tiempo de trabajo, que siga siendo objeto de esta regulación y sobre todo que esto se desarrolle en la negociación colectiva, que es donde los trabajadores somos más fuertes y donde tenemos la posibilidad de evitar esa negociación injusta y desigual que es la que se da entre el trabajador individualmente y el empresario como contraparte. Entonces, fundamental que esto se pueda desarrollar en el marco de la negociación colectiva, que es donde los trabajadores tenemos la posibilidad de negociar de mejor manera y por eso la defendemos tanto. Por ahí. Bueno, y ahora le damos la palabra a Hugo, que va a hacer un poco algunos comentarios de esto y más que nada aportes para la discusión.
Buenos días. Bueno, hola. ¿Funciona esto así? Hola, ahora sí. Buenos días a todos y a todas. Gracias por la convocatoria. Siempre digo que no es una invitación porque a la casa de uno no lo invitan. Me siento convocado, francamente. No se escucha. ¿No? ¿Sí? A ver. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, les agradecía simplemente la convocatoria. El lunes pasado, el PIT-CNT participó en una actividad que realizamos en la Facultad de Derecho sobre el mismo tema y quiero repetir solamente uno de los comentarios que hice en esa oportunidad, y es decir que en el discurso del 1 de mayo, que siempre se escucha con mucha atención para verificar, bueno, qué es lo que está pensando y proponiendo el movimiento de los trabajadores, con esa visión amplia que tiene sobre los problemas nacionales, no recluidos exclusivamente a las condiciones de trabajo. Desde mi punto de vista hubo dos planteos, diríamos, programáticos en lo estrictamente laboral, y uno de ellos tomó absoluta relevancia, como es de la reducción de la jornada, pero el otro me parece que quedó un poco opacado, o totalmente opacado en el debate público, y que fue el relativo al reclamo del PIT-CNT acerca de la causalidad o la justificación de los despidos. Estábamos y estamos en una coyuntura donde aparecen un conjunto de despidos colectivos, pero no únicamente despidos colectivos, también los despidos que afectan, o la terminación de trabajo que afecta al trabajador o trabajadora individualmente considerado. Y bueno, con base en una legislación uruguaya muy antigua, de mediados de los años 40, se entiende en el Uruguay que el despido es libre y que por lo tanto el empleador o la empleadora no tiene necesidad de dar una justificación. Eso es bastante inusual, diríamos, en el sentido que la mayor parte de los códigos de trabajo en América Latina y fundamentalmente las normas internacionales, creo que en el discurso del PIT-CNT se mencionó el convenio 158 de la OIT, pero yo siempre agrego, porque el convenio 158 no está ratificado, yo siempre agrego el protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, que ese sí está ratificado por el Uruguay, es una norma internacional de derechos humanos ratificada por el Uruguay que obliga al Estado a que los despidos sean justificados, sean causados, o sea que nuestro país no cumple. No solamente no cumple con un convenio que nunca ratificó, como el 158, que también uno podría entender que es parte de los derechos humanos, sino que no cumple con este protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos que obliga al Estado a que los despidos sean causados. O sea que las personas, cuando pierden su derecho, cuando se ven privados del derecho a trabajar, tengan una adecuada justificación de parte del empleador. Y bueno, y si esa justificación no existe o es insuficiente, eso tenga consecuencias jurídicas. No ocurre eso en el Uruguay y por eso desde mi punto de vista me llamó mucho la atención y me resultó muy interesante este planteo que yo le llamo programático, porque es para inaugurar también una discusión. Pero en este caso, a diferencia de la reducción de la jornada, en este caso con una base un poco más sólida, que es la existencia de normas que así lo consagran y que uno puede estar y puede decir perfectamente a las que el Estado está obligado. Y además de eso hay una jurisprudencia muy interesante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este sentido. Así que hay un terreno allí, me parece promisorio para incorporar de manera con más peso esa discusión en el debate. Pero bueno, el tema que finalmente, diríamos, tomó cuerpo en la opinión pública fue de la reducción de la jornada. En los comentarios que yo quiero hacer
al informe que acaban de presentar los colegas del instituto, quiero hacer referencia básicamente a las transformaciones del derecho y a las transformaciones de los modos de trabajar, desde el punto de vista más jurídico o en una clave más en relaciones laborales. En primer lugar, la discusión sobre la modificación del tiempo de trabajo, llamémoslo así, la discusión sobre la modificación del tiempo de trabajo es una iniciativa que hasta el momento la ha tenido básicamente el sector empleador, más que los trabajadores. Este es un dato, me parece que hay que recoger. O sea, el planteo, desde mi punto de vista, el planteo del PIT-CNT se inserta, diríamos, en una discusión que lleva ya muchos años, pero que no ha sido iniciativa, me parece, de los trabajadores, sino que ha sido iniciativa de los empleadores por sostener que las normas que mencionaron los compañeros del Cuesta Duarte son normas obsoletas. La ley de limitación de la jornada de 1915, el Convenio Internacional del Trabajo de 1919, etcétera. El discurso ha sido entonces, bueno, es una legislación que encorseta mucho a las empresas, que le supone costos excesivos desde el punto de vista que toda ruptura de ese esquema de 8 horas diarias de trabajo y 48 o 44 semanales implica el pago de horas extras, encarece, etcétera, y además no responde a las nuevas formas de trabajar y a la tecnología. Por eso el centro, el foco en ese tipo de planteos está puesto en la necesidad de derogar la ley de 1915. Desde mi punto de vista, reitero esto de mi punto de vista porque es lo que quiero poner en juego, estimo que una modificación legislativa, como ha ocurrido en otros países, no debería implicar necesariamente una derogación de la ley de 1915 sobre limitación de la jornada, pero sí alguna modificación. Ahí hay un matiz, no es derogarlo, pero sí posibilidades de modificarlo. De hecho, seguramente, sea experiencia de muchos de ustedes, existan acuerdos, creo que hay algún relevamiento hecho, ¿no?, en el Cuesta Duarte, existan acuerdos a nivel bipartito o tripartito que modifiquen, digamos, que modifiquen este esquema a priori tan cristalizado de 8 horas de trabajo y 48 o 44 semanales, todo lo cual se salga de ese marco implique el pago de horas extraordinarias. Quiere decir entonces, primer elemento, esta discusión ya existía, la de la modificación de la duración del trabajo, pero en un sentido distinto naturalmente al que aparece ahora con fuerza en el planteo del PIT-CNT. El tema, en todo caso, es muy actual y a mí me enseñaron hace muchos años el profesor Pla Rodríguez a pensar a partir de la porción de verdad que tiene mi antagonista, mi adversario, quien piensa distinto que yo. Pensar a partir de la porción de verdad. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de verdad en este titular, necesidad de flexibilizar la jornada laboral? ¿Es un planteo que hay que rechazar de plano? ¿O hay alguna parte de verdad que nos invita a reflexionar, a replantear, a crear estrategias distintas? En fin, me parece que ese es un elemento muy interesante de pensar a partir también, o teniendo en cuenta la parte de verdad, decía Pla, de las doctrinas erróneas. Tener en cuenta la parte de verdad de las doctrinas erróneas. Y la parte de verdad, desde mi punto de vista, es que efectivamente asistimos a una heterogeneidad de las formas de trabajar. Cuando se dictó la ley de 1915, más o menos todo el mundo trabajaba igual. Quiero decir, trabajaba igual desde el punto de vista de la modalidad. Era admisible, pese a las resistencias inmensas que eso causó. Incluso hay un debate histórico entre Frugoni y Prando,
cuando se discute la ley de lo que luego va a ser la ley de 1915. Quiero decirles entonces que en ese momento era posible, pese a esas resistencias, encorsetar entonces en un marco de 8 horas y 48 o 44, como se vio después en el caso del comercio, porque se trabajaba de manera bastante homogénea. Desde hace ya muchísimos años, la forma de trabajar se han diversificado. Y entonces el esquema tradicional y con base en el cual están hechas casi todas las leyes laborales, es lo que se llama, el contrato típico o la relación típica de trabajo. O sea, trabajar 8 horas por un salario fijo, en turnos más o menos homogéneos, por salarios también prefijados y determinados de manera igual, trabajar para un solo empleador, quiero decir esto no en régimen de subcontratación, sino trabajar para un solo empleador, trabajar siempre en el local de la empresa, trabajar con contratos a plazo indeterminado, de tal forma que las personas podían llegar a hacer una carrera dentro de la empresa, ingresar como aprendiz y terminar en cargos que pudieran ser de responsabilidad, etc. Ese esquema no es que haya desaparecido, yo no estoy diciendo de ningún modo, pero sí que está fuertemente tensionado y hay oficios o formas de trabajar enteras que se apartan totalmente de este esquema. No tengo ni siquiera que mencionar cuáles, son conocidos por todos, ¿verdad? Por otra parte, algunos enfoques de la sociología del trabajo, conversaba esto hace pocos días con un muy querido amigo, con Marco Superviel, él me decía, bueno, en realidad el fin de la jornada hoy por hoy no es un corte real del trabajo, porque uno se va a la casa y sigue trabajando en el fondo, aunque no lo quiera, porque un problema ocurrido en el trabajo puede seguir siendo parte de la preocupación y tener incidencia en la vida personal, no tengo ni siquiera que explicarlo, y familiar, etcétera. Entonces, y esto además está agudizado por las tecnologías de la información y la comunicación, ¿verdad? Que hace que ese fin de la jornada e incluso el local desde donde se trabaja quede absolutamente difuminado en qué parte es vida privada y qué parte es trabajo, al punto que uno de los grandes problemas, además del horario de estas personas o de quienes trabajamos en esas condiciones, está también en esa difícil frontera entre lo privado y lo que uno ofrece como parte de su trabajo. Existen también trabajos por proyecto, y existe también la tensión o la pulsión a trabajar más, y esto lo señalaba la intervención de Abigail el lunes en la facultad, cuando además del problema de trabajar más por la insuficiencia del ingreso, y ese me parece que es un elemento interesante ante un planteo de reducción de la jornada, cuando buena parte, no sé cuál porcentaje de los salarios son de 25.000 pesos. Cerca de un 30% de los ocupados. Si cerca de un 30% de los ocupados gana 25.000 pesos, la reducción de la jornada va a llevar a que la persona vaya a buscar ingresos en otro lado, o ese es el riesgo por lo menos. Y en el otro rango de las personas que tienen salarios suficientes, la reducción de la jornada no significa necesariamente, este ya es un elemento cultural, que dedique su tiempo al ocio, a la familia o al estudio, sino que puede llegar a buscar un nuevo ingreso para aumentar el consumo. Este es un elemento cultural que también hay que tener en cuenta. Ahora, el planteo entonces que hace el PIT-CNT el 1 de mayo es muy interesante desde el punto de vista, diríamos que mete una cuña distinta a la discusión tradicional de la limitación, del cambio de la legislación sobre jornada de trabajo, porque hasta ese momento se hacía bajo la mirada solo de la derogación de la limitación en sí, pero nos deja frente, y los colegas del Cuesta Duarte, los compañeros ingresaron en eso, nos plantean una serie de puntos al final de su exposición, acerca de, bueno, ¿cuáles son los procedimientos? Porque ese me parece que es el principal
desafío. ¿Cuáles son los procedimientos para implementar o para completar el planteo de la reducción de la jornada? ¿Cómo ligar esta legítima pretensión de los trabajadores de reducir la jornada de trabajo para vivir mejor, como bien quedó dicho por Alejandra y por Bruno? ¿Cómo amalgamar, cómo ligar entonces esa legítima expectativa de vivir mejor con las necesidades de la producción, de la productividad, con las exigencias del mundo productivo, diríamoslo así? Porque cualquier reforma va a tener que implementarse a través del diálogo social, ojalá que de los acuerdos, y en última instancia con algún grado, veremos cuál, de reforma legislativa. Entonces todo eso implica movilizar no solamente las opiniones propias, sino las opiniones del otro o del resto. Yo quiero transitar entonces sobre algunos de los aspectos que ya mencionados por Bruno y por Alejandra, y esto con base también en la recomendación 116 de la OIT, porque habitualmente mencionamos, sí, las normas sobre limitación de la jornada, de la duración del trabajo, convenio 1, convenio 30, etcétera, pero se mencionan menos las normas sobre, yo diría, ordenamiento de la jornada, que es el tema que hace seguramente referencia a los compañeros cuando hablan de la flexibilidad laboral. Con base entonces, ¿en qué pistas nos puede dar esta recomendación 116 para la discusión nacional? ¿Cómo podríamos quizás adoptarla como un marco? ¿O qué comentario nos puede surgir los principales elementos de la recomendación? En primer lugar, la recomendación dice que estamos o debemos estar ante un principio de la reducción de la jornada. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque esto coloca al tema en una jerarquía. Cuando uno habla de principios, ¿verdad? Habla de valores principales de una cierta posición personal, colectiva, etcétera. No, porque mis principios me impiden tal cosa, uno dice, ¿no? O cuáles son los principios de tal partido, etcétera. Entonces, la reducción de la jornada es un principio. Este es un elemento fundamental. Y el otro que me parece que es de uso desde el punto de vista argumentativo y desde el punto de vista del procedimiento que vayamos a darle a todo esto, es que de lo que se habla no es de la reducción necesariamente de la jornada o de la modificación de la jornada, sino de la duración normal del trabajo. Hablar de la duración del trabajo no implica recluirse en la jornada de 8 horas. Es la duración total del trabajo. Semanal, mensual, cuatrimestral. ¿Hasta dónde es dable pensar que se pueda llegar en mensurar, en medir la duración del trabajo? Porque hoy por hoy es claro, en la legislación uruguaya, lo decían los compañeros, 8 horas y 44 y 48. Pero es posible pensar otra forma de medir la duración del trabajo y de hecho la recomendación habla de la duración del trabajo y no exactamente o no únicamente de la jornada. Hay un elemento también que está señalado acerca de la progresividad. La progresividad de la reducción de la jornada en un doble sentido. En el sentido temporal, o sea que la reducción de la jornada sea paulatina, ya sea a nivel general o a nivel sectorial, o la progresividad también a nivel sectorial, o sea que no exista una norma de tipo general, como sí es la del 1915, que aplica una estructura única para todas las actividades, sino que pueda existir una norma, una decisión de reducción de la jornada que sea paulatina desde el punto de vista temporal y también gradual desde el punto de vista sectorial. Porque hay algunos sectores que quizás no solamente estén en mejores condiciones
de discutir la reducción de la jornada, sino que también estén con mayor urgencia en reducir la jornada por razones de salud y salubridad, por ejemplo. Por lo tanto, hay un tercer elemento entonces que quería señalar, es la progresividad, tanto sectorial como temporal. La recomendación también da una indicación muy interesante y que tiene que ver que la reducción no debe disminuir de manera alguna el salario. La reducción no debe disminuir el salario que los trabajadores y trabajadoras vinieran percibiendo al momento en que se reduzca la discusión. La reducción tampoco debería disminuir la producción misma ni la productividad. Y acá viene el lado de la flexibilidad de las cosas. El lado de la flexibilidad de las cosas. La misma recomendación dice, debería permitirse que el promedio de la duración normal del trabajo se calcule con base a un periodo más largo que la semana cuando circunstancias de rama o cuestiones tecnológicas lo justifiquen. O sea, vincula la reducción de la jornada a una distinta ordenación de la duración total del trabajo. Esto es bastante habitual, yo diría, en las normas o en los acuerdos de reducción de la jornada. La reducción de la jornada va atada casi siempre a una mayor flexibilidad. O sea, la disminución del tiempo de trabajo, para hablar en términos más generales, va casi siempre atada a una mayor flexibilidad también de la duración del tiempo de trabajo. Entonces acá, y para terminar, nos enfrentamos a algunos problemas sobre los cuales debe, me parece, reflexionarse para completar el muy interesante planteo sobre la reducción de la jornada. ¿Es necesario derogar la ley de 1915 o no es necesario? Yo estimo que no es necesario derogar la ley de limitación de la jornada, pero sí modificarla en el sentido de habilitar modalidades distintas. Habilitar modalidades distintas puede ser de medición de la duración del trabajo, les puede evocar a muchos de ustedes seguramente ejemplos de algunos países en la década del 90, en la época de la flexibilización más salvaje. Entonces allí nos vamos a otro problema. Si estamos de acuerdo, o si nos resulta necesario, o si es un partido interesante para el movimiento sindical, mantener la ley, mantener la limitación de la jornada, pero, no obstante, habilitar formas distintas para reducir ese límite y además para ordenar de manera distinta el trabajo, la discusión, el tiempo de trabajo, la discusión entonces es qué procedimientos dar a esa reducción del tiempo de trabajo con una contemplación de una ordenación distinta de la duración. Seguramente parte de estas cosas sean las que se están haciendo en algunas, yo por lo menos conozco, no de ahora, pero del pasado, algunos convenios colectivos en este sentido. Claramente, desde mi punto de vista también, esto es absolutamente personal, desde luego, claramente el paradigma de la negociación colectiva en el Uruguay son los consejos de salarios, es la negociación tripartita. Eso es así desde 1943. Tuvo, como ustedes bien saben, algunos avatares distintos, en los años 90 se retiró el Estado, pero luego, en el 2009, con la ley 18.566, no importa tanto el número, pero lo que importa es que desde 2009 se consolida el modelo de la negociación colectiva de manera tripartita, de manera permanente, porque ya no va a depender solamente de la orientación del gobierno de convocar o no convocar al Consejo de Salarios, sino que los consejos de salarios, esto es recontra sabido por todos ustedes, se convocan de oficio por el Ministerio de Trabajo o a pedido de parte, que eso es lo que agrega la ley
del 2009, y eso es lo que le ha hecho tener la permanencia hasta el día de hoy. Dentro de la ley, comprendiendo las competencias de los consejos de salarios, la ley del 2009 agregó la negociación no únicamente de salarios mínimos por categoría laboral, sino también la negociación de condiciones de trabajo. Lo que hace la ley del 2009, entonces, de negociación colectiva, es incorporar a la competencia del Consejo de Salarios una práctica que ya se llevaba adelante en los consejos de salarios sin que esa práctica estuviera comprendida, contemplada en la ley del 43, ¿no? Todos sabemos esto, o sea, la ley del 43 de consejos de salarios presentaba como competencia de estos organismos fijar salarios mínimos por categoría. La práctica hizo que autónomamente las organizaciones sindicales y las organizaciones de empleadores empresariales incorporaran otros contenidos que estaban por fuera de la competencia del Consejo de Salarios, pero igual se negociaban, igual se adoptaban como resolución. La ley, entonces, del 2009 lo que hace es legalizar esos contenidos. Entonces, hoy por hoy, es absolutamente posible que cualquier modificación, y de hecho creo que es lo que ha ocurrido en algunos sectores, cualquier modificación de las condiciones de trabajo, entre ellas el tiempo de trabajo, pueda ser negociado en consejos de salarios. Está habilitado el marco, o sea, quizás no haya que hacer tanta cosa como uno a priori puede pensar, y si me obligaran a decir algo, y me animo a que me tiren con tomates luego, ¿verdad? Si me obligaran a decir algo, yo diría que la ley del 15 debería mantenerse, simplemente agregando una frase que se habilitan los distintos modos de ordenamiento de la duración del trabajo a través de la negociación en consejos de salarios. Porque claro, el punto es que admitir la ordenación del tiempo de trabajo debe conllevar necesariamente suficientes garantías. No puede esto terminar como en la ley de teletrabajo, en una negociación individual entre el trabajador y el empleador. La ley del teletrabajo es el paradigma de la desregulación absoluta del tiempo de trabajo. Porque dice falazmente que el trabajador es autónomo de su tiempo de trabajo, pero bueno, no tengo que explicarlo acá, que en una relación desigual la autonomía de la voluntad es muy relativa. Entonces, entiendo que podría llegar a ser el Consejo de Salarios el ámbito, en parte, reitero, esas condiciones legales, si se me permite, ya están dadas, para que esto fuera el ámbito de amalgamar la reducción de la jornada con una distinta ordenación del tiempo de trabajo, con una distinta cuantificación de esa duración. Seguramente, una ley de ese tipo o una propuesta de ese tipo debería contemplar también un máximo de ese tiempo para el cálculo del promedio de duración de horas de trabajo. Porque una cosa es decir, bueno, la duración del tiempo de trabajo podrá ser mensualizada o podrá ser aplicada, calculada trimestralmente, cuatrimestralmente, anualmente. Bueno, son todas situaciones, como ustedes comprenderán, absolutamente distintas y que nos pueden merecer seguramente valoraciones dispares, porque aguardar un año para que se compute la jornada total, si se cumplió o no se cumplió con el límite de la jornada, los efectos eventuales del pago de horas extraordinarias o lo que fuera, parece a toda evidencia excesivo, pero quizás pensar en plazos un poco más acotados y con las suficientes garantías de que sea exclusivamente ante una vía negociada y tripartita, me parece que eso podría dar alguna pista para avanzar en
en el desarrollo de un procedimiento a dar a esta propuesta. Gracias. Bueno, gracias a los... Gracias por los aportes, las presentaciones. Como ustedes ven, estamos iniciando un proceso de debate. No es que venimos hoy acá a decir esta es la propuesta o esta es la idea. Es un tema complejo, tema que tiene muchas aristas y que tiene también muchas veces matices entre nosotros mismos. Entonces la construcción de ir construyendo una propuesta, una idea básica o un marco general es lo que comenzamos a iniciar. Lo que está claro que yo dos conceptos nada más y abrimos un poquito el debate. El primer concepto, yo estoy convencido de que la iniciativa de los horarios, como bien lo decía Barreto, está planteada por el sector empleador, pero básicamente por la flexibilización laboral. Es decir, generar las condiciones de flexibilidad para que yo pueda en mi empresa, o como empresa decir, adaptar a mis necesidades exclusivamente productivas o de rentabilidad, y no del contexto social que significa el trabajo. El trabajo es mucho más allá que el tema productivo de rentabilidad. El trabajo es cómo se organiza la sociedad. Yo siempre digo, es decir, a mí cuando me pregunta alguien, primero me preguntan el nombre, después a qué me dedico y de qué cuadro soy hincha. Es decir, son las tres preguntas básicas. Entonces, ahí me parece que el tema del trabajo es mucho más que solo mirarlo de la calculadora de cuánta rentabilidad tengo. Y esa es la base del planteo de horarios que hace el sector empresarial, es decir, de la flexibilización. Y nosotros lo que estamos planteando es desde el punto de vista de los trabajadores y de la sociedad, como decían los compañeros, porque tiene además connotaciones sociales, familiares, etcétera, etcétera, de cómo efectivamente tenemos una mejor calidad de vida. Que también tenemos que luchar contra problemas culturales, porque muchas veces se ha dado también que cuando reducimos el trabajo, y hay sectores enteros que en vez de trabajar 6 horas, trabajan 12, porque multiplican por la necesidad del consumo que tenemos impregnado en el modo capitalista, es decir, de que somos mejores en la medida cuanto más plata podemos hacemos o más consumimos. Entonces me parece que esa es la diferencia central. Yo creo que el lugar natural para la discusión de la jornada de trabajo es el ámbito de la negociación colectiva. Debe ser el ámbito central, pero no puede ser el único. Es decir, las negociaciones colectivas tienen enormes asimetrías también. No todo, no es lo mismo, y poner un ejemplo, un sindicato pequeño de servicios, un montón de cosas con una organización sindical poderosa. Entonces, por lo tanto, no es igual. El Consejo de Salario debe tener incluido como aspecto central la jornada y la discusión, y tenemos que impulsarlo. Ahora, no puede ser solamente eso, tiene que haber límites que marca la ley. Uruguay, con un régimen legal hoy de 48 horas, sobran los dedos de la mano para saber cuántos países del mundo tienen 48 horas. Es una vergüenza. Yo creo que hay límites que nosotros tenemos que reducir, que no significa después, en el marco de la negociación colectiva, flexibilizar en las cargas horarias. Pero tiene que haber un marco general que proteja además de la heterogeneidad que tiene la producción uruguaya, donde el 75%, el 80% de las empresas son pequeñas empresas unipersonales, etcétera, etcétera. Donde los marcos de negociación colectiva, todos los que estamos acá, además ya sabemos cómo es. Y que los marcos de la negociación colectiva también siempre están muy influenciados por el gobierno de turno que tenemos. No es lo mismo. Y acá todos los que han participado saben el papel determinante que tienen, por ejemplo, las pautas famosas salariales o las pautas de negociación. Eso hace que hay siempre un marco y un límite. Entonces yo creo que
hay que iniciar un proceso, pero teniendo como el centro no la productividad y la rentabilidad, teniendo como centro la vida humana y fundamentalmente la vida humana en su conjunto y especialmente de cómo se conlleva todos los aspectos que tienen que ver no solo con las horas de trabajo, sino las horas familiares, los cuidados, en fin, todo lo que nosotros manejamos. No hay contradicción entre negociar condiciones de jornadas a nivel tripartito, bipartito, con un marco general. Hugo decía, podemos dejarla la de ley del 15, capaz que le tiro un tomatito. Yo creo que con 48 horas base no podría ser. Nosotros tenemos que buscar elementos de reducción. También determinados límites. Yo no puedo en una flexibilización cuatrimestral, semestral, anual, o como quiera llamarle, hacer cargas semanales enormes, porque la vida humana no solo es que yo trabaje como burro durante 6 meses y después esté 2 meses sentado en la placita. Es decir, necesito la regulación también del límite. Y termino con eso. Entonces, creo que tenemos que avanzar en un debate, y tienen que hacerlo los gremios, además de cara a los consejos de salario, de cara a la organización, es decir, sobre la base de trabajar en forma simultánea en lo que es la discusión de un marco general con los límites y todo lo que podamos avanzar con las particularidades de cada uno de los sectores. Está abierta, compañeros, preguntas, intervenciones, no tenemos mucho, y yo le paso los micrófonos a ellos, que son los que van a contestar en el acierto o en el error. El compañero, capaz que el micrófono porque se está grabando. Bueno, sí, la pregunta era un poco para, por un tema que lo mencionaron los dos ahí. Yo vengo de 2 sectores, primero en la salud y después en la educación, donde tenemos jornadas reducidas, pero que en la cotidiana los compañeros tanto de la salud terminan haciendo doble horario de 6 horas, los de la educación terminamos haciendo de 4, que no son 4 porque si tenés 1 hora en el medio y terminan siendo 9 de trabajo, más todo el trabajo en domiciliario, más trabajo los fines de semana, porque con los grupos de WhatsApp todo el tiempo te están mandando mensajes y hay que hacer tareas y que cuando eras estudiante sabías que ibas a trabajar así, bla, 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 bla. Entonces, como los que tenemos jornadas reducidas terminamos trabajando mucho más. Entonces, pensando esa situación, una vez en la mutualista que estábamos, en la dirección del sindicato, nos llega la propuesta de 8 horas, la cual rechazamos, porque tampoco estaba muy claro cuánto iba a ser el salario, porque era alargar la jornada laboral, pero uno de los argumentos que salió en la asamblea era que los compañeros no podían hacer doble horario, es decir, tener 2 cargos. El argumento era porque estoy trabajando más horas y voy a trabajar menos. Entonces, ¿cómo pensarlo? ¿De qué manera esa reducción de la jornada laboral no implique que el que pasó de 8 a 6 después trabaje en 2 lados? Porque para el Estado le sirve más un trabajador en dos cargos de trabajo que 2 trabajadores, porque va a recaudar más fiscalmente. Entonces, ¿cómo tratar, aparte de la conciencia de tener un trabajo solo que genera más empleo, que es calidad de vida, buscar mecanismos como tenemos, por ejemplo, los públicos de docentes de acumulación horaria? Podría pensarse capaz que una acumulación de que no puedan trabajar más cantidad, o sea, las 48 horas que ya tenemos, o sea, buscar algún método de desestimular el doble empleo que se hace por necesidad, porque obviamente que lo hace porque un salario solo no alcanza. Era esa, ir pensando por ese lado. Voy a administrar el micrófono. Voy a tomar el... No sé quién más había levantado la mano o si acumulamos preguntas o las quieren preguntar de a una. Al final todas. Por allá. Hola. Saludo la actividad de la iniciativa de Cuesta Duarte y a la cantidad de compañeros y compañeros que hay hoy acá, que realmente es un placer que este anfiteatro, después de tanto tiempo, esté lleno de trabajadores, porque a veces no es así. Yo pertenezco al Dulce, porque hay muchos compañeros acá que seguramente no me conocen, y nosotros tenemos desde hace un tiempo algunos acuerdos de reducción de jornada sin pérdida salarial que han
implicado romper un poco con la lógica, como dice un compañero de la dirección, la lógica de las 48 horas que en poco tiempo va a desaparecer, porque ya mundialmente, como lo expresaban los exponentes, está desapareciendo a nivel mundial y acaba de desaparecer. Y nosotros creo que lo que tenemos que hacer como movimiento sindical, y esta es una actividad que es un buen puntapié inicial, mejor dicho, es el segundo puntapié, porque el primero tuvo el 1 de mayo con ese lanzamiento de proclama de llegar a una reducción de jornada, que tenemos que tomar la iniciativa como PICNT de impulsar esto, porque como decía bien Hugo, muchas veces son los empresarios los que manejan esa lógica de los horarios y de la acumulación de trabajo, y nosotros tenemos que ir a la ofensiva en ese tema y tratar de seguirlo profundizando, los que tenemos alguna puntita ya abierta y los que no la tienen, poder incluirla. Pero básicamente creo que hay dos aspectos que a mí me interesaría remarcar, que es uno, que creo que el sustento legal es clave, porque solo con la lucha y con el tema de Consejo de Salario pueden haber sindicatos que lo logren, pero van a haber muchos que no, y si hay un respaldo legal más profundo o menos profundo, pero eso siempre va a ser una base para poder incursionar en eso. Y lo otro, que más allá de que esto se hace por vida, por salud, por tener vida, por mejorar la vida de cada uno de nosotros, hay una cosa que no tiene precio y es el tiempo nuestro. Y nosotros pensamos que no deberíamos cerrarnos por dos cosas muy fundamentales a el tema de hablar de productividad, que sabemos que a veces hay compañeros que le hace ruido. Pero hay una cosa que es lógica, y en el sector nuestro se está dando. Y vaya, tengo un compañero acá atrás que hasta hace poquitos días estaban luchando por ese mismo tema, el tema de la tecnología. La tecnología ha aumentado la productividad enormemente en muchos sectores. Entonces, no es descabellado que nosotros, en el tema de la reducción de jornada, vayamos también por el tema de la productividad y tener incidencia en esa productividad, y que ese pedazo de más que ellos están logrando con mayor tecnología y menor cantidad de trabajadores, que eso finalmente se pueda plasmar en reducción de jornada efectiva y que la caída supuesta de algún tema salarial sea compensado con esa productividad que los empresarios se la están llevando toda, ahora se la están llevando toda ellos. No hay, creo que no conozco sector que tenga un acuerdo de reparto, capaz que no lo ignoro yo, pero normalmente no ocurre. Entonces, hincar en el diente esos dos temas que nos parece bien fundamentales. Gracias. Genial. Sí. Lo que les voy a pedir es que tengo aquí el anotado, después tengo a él y después tengo a él, o sea que ellas tienen más o menos el nombre, el orden, él y él. Yo voy a llevar el del micrófono atrás, capaz que ustedes se van acercando a él, así se lo rotan más fácil, ¿sí? Buen día, compañeras, compañeros. Soy el Pomo, de la UNRWA. Saludamos el informe de los compañeros y compañeras y creo que está bien encarado. En la presentación que hizo Bruno, yo le agregaría el control obrero sobre el proceso también, ¿no? Porque en realidad nosotros trabajamos en una fábrica que del 2011 empezó en un proceso de reducción de la jornada sin pérdida de salario. Hoy estamos en las 40 horas semanales y ya estamos discutiendo ir a las 30, sin pérdida de salario. Pero es una transnacional. Entonces, yo creo que, y esto es una propuesta a la mesa, quizá deberíamos de generar desde el Cuesta Duarte un equipo multidisciplinario, porque es muy heterogénea la forma de ir a la reducción de la jornada laboral. Y una cosa son los públicos y otra los privados. Y otra los privados si trasladás a precio la jornada laboral, y otra si no lo trasladás a precio porque no podés. Entonces, otra es la incorporación de tecnología, decía algún compañero por ahí. Entonces, tiene muchos vértices y muchos matices. Pero el objetivo, yo creo que lo tenemos claro entre todos. El problema es cómo empezamos, creo que está la situación. Dentro del propio sindicato en el que yo estoy,
Hay ramas de actividad que por empresa bipartitamente han logrado la reducción de la jornada y la han introducido en los consejos salarios. Hay otras ramas de actividad que lo lograron en la negociación tripartita. Pero claro, va un poco lo que se mencionaba de la mesa. En la homogeneidad a veces del proceso que hacen hace posible que pueda ser más fácil un acuerdo en tripartita. Pero cuando vos tenés una rama de actividad que su propia rama tiene una heterogeneidad muy grande, a veces es difícil llegar a esa negociación tripartitamente. Y el camino capaz que puede ser ir acordándolo bipartitamente hasta el momento que tenés tal consenso que la negociación tripartita decanta sola. Pero yo creo que lo que nos falta a nosotros en el movimiento sindical es ver cómo le metemos pienso entre todos colectivamente por la heterogeneidad que tenemos acá. Servicio, educación, industria, comercio. Es muy difícil si nosotros no tratamos, más allá de lo macro, de aterrizar las ideas en un papel en función de las diferentes ramas de actividad que podemos tener, para ir todos juntos, todos a una, en un consejo de salario, pero tener las herramientas, que es lo que precisamos, porque si es transnacional, por ejemplo, ¿los trabajadores saben cómo se vincula a su empresa donde trabajan con los centros de poder? Capaz que no. ¿Y cómo inciden esos centros de poder en las decisiones que puede tomar la empresa a nivel nacional? Entonces, hay un montón de cosas que juegan arriba de la mesa, si es industria nacional, si es transnacional, si es público, si es privado, que creo que tenemos que conocerlo para poder llevar adelante una plataforma de este estilo. Pero central en esta discusión, por lo menos para nosotros, nuestra experiencia, fue la intervención de la organización sindical en todo el proceso. Desde saber los números de la empresa, saber cuánto cuesta la materia prima, cuántos son los salarios, cómo se comercia, todo. Pero bueno, eso lleva laburo, ¿no? Y no en todos los lugares se puede hacer, pero creo que deberíamos de sentarnos a conversar colectivamente cómo podemos armar algo integral que nos contemple a todos con una hoja de ruta clara, nada más. Bueno, ¿qué tal? Unos cuantos me ubican de mi actividad en Consejo de Salarios, pero estoy participando acá como asesor sindical de la ATSS. Yo quería referirme un poco a las opciones que tienen que ver con las vías para avanzar en este tema, la negociación colectiva y la legislación general. Y me parece que necesariamente tiene que darse una cierta dosis de combinación, porque no debemos olvidar que la legislación general, y la ley de 1915 claramente lo es, incluye la idea del orden público laboral, que es un tema que, si bien fundamentalmente sirve como una limitación a las variaciones que quiera imponer el empleador, sobre todo en la relación individual, es también una cuestión absolutamente central, porque si nosotros dejamos librado sin más la ordenación del tiempo de trabajo, la negociación colectiva, todos acá saben que hay sindicatos con distintas relaciones de fuerza y de repente cuando pasemos raya vamos a encontrar una cantidad de colectivos que en lugar de ganancia, con la reducción del tiempo de trabajo se van a encontrar con una flexibilidad de repente brutal, por lo que me parece que no solamente debemos, en lo que sugería Hugo, ¿no? Y también hablaba Milton, capaz que a la ley del 15 le falta algo que sea habilitar la negociación, la ordenación del tiempo de trabajo en la negociación colectiva, pero me parece que en todo caso debe ser con algunas pautas garantistas que establezcan ciertas limitaciones, manteniéndose esa idea de orden público laboral y la imposibilidad de que se derogue a la baja, incluso a través de la negociación colectiva. Gracias, Nelson. Bueno, Marcelo Luzardo del Suctra, Sindicato de Camioneros. Nosotros somos un ejemplo negativo de todo esto, ¿no? Porque queda bien demostrado por todo lo que sucede con la cantidad de horas de trabajo y la irregularidad. Y lo que nos afecta negativamente a los trabajadores la propia inclusión de la tecnología. ¿Por qué? Porque acelera más los tiempos de trabajo de los trabajadores. Hoy, por ejemplo, cuando se pone, por ejemplo, cargas más rápidas, quiere decir que los camiones circulan más. No es que ganen más por el hecho, ¿no? Por la falta de regulación de lo que son las horas y lo que afecta en la propia sociedad.
Por eso digo, nosotros somos un ejemplo negativo de lo que puede pasar, de la implicancia de aumentar más las horas en lo que son los trabajos. Con respecto a lo que implica mismo la tecnología en lo que es la logística, se aumenta muchísimo la productividad, porque también somos logística, perdón, me olvidé de avisar, y reduce mucho lo que son los tiempos de trabajo y la profesionalidad del trabajador, en el sentido de que pasan cargas, muchísimas cargas, y todo está apuntado hacia la tecnología de la logística profesional, y esto implica bajar muchísimo la profesionalidad del trabajador, y también implica lo propio que pasa por ahí. Está pasando por la logística profesional mucha parte de la industria que son afectados de salud los trabajadores. Entonces, por eso digo, somos un ejemplo negativo y creo que debería ser tomado muy en cuenta por el núcleo de los trabajadores, porque estamos por fuera del sistema, en lo cual hoy hablaba con un par de compañeros, que si nosotros rebajamos a 12 horas de trabajo, sé que les va a resultar raro, sería un avance brutal para el sector, porque de hecho nomás 8.500 puestos de trabajo más en el sector. 12 horas de trabajo que implicaría 5 días a la semana, 2 días de descanso para los trabajadores. Bueno, por ahí me quedo y queda la orden. Gracias. Tengo anotado a Vega de la UNRWA y no sé si hay alguien más o cerramos esta vuelta y después habilitamos otra, ¿les parece? No sé si grito más con el micrófono. Buen día, compañero. A nosotros lo que nos parece bueno, para hacerlo cortito. A nosotros lo que nos deja contentos de esto es lo siguiente. La discusión de la reducción de la jornada en el movimiento sindical viene hace mucho. Y el problema es que lo que tenemos que hacer, y está bueno lo que hace el Cuesta Duarte, Barreto con este, y no venimos a dar manija, ni a hacer sangre, chorizo con sangre de otro, o butifarra, o lo que sea que se hace con sangre de otro. Nosotros hemos discutido esto, lo que creemos que está muy bueno, y está muy bueno lo del PIT-CNT, en poner en discusión esto, sin miedo, sin vergüenza. Queremos laburar menos, porque si vamos a la cosa central, yo tenía un abuelo que era herrero en San Carlos, y enllantaba rueda de carro. Él y 2 más enllantaban la rueda de carro. Si alguno más o menos se va a fijar en Google cómo se hacía, el aro lo calentaban, eran 2 o 3, metían la rueda adentro, después agarraban y encajaban el carro, y los 3 vivían de eso. Mi abuelo con 4 hijos, mi padre y 3 hermanos, y los otros 2. Hoy, ese herrero que enllantaba rueda de carro, en 15 minutos te cambia las 4 ruedas del auto, te las balancea, te las alinea y no sé qué. Ese es el problema, compañero. Entonces, como hagamos acá, no le vamos a dar clase a nadie. Nosotros hemos hecho de todo en la UNRWA. Lo del pomito, los navales que rebajaron 2 horas, los mecánicos que trabajan menos horas, las estaciones de servicio que trabajan 40 minutos menos. Ahí está el Cícero que lo han discutido. Nosotros, en grandes fábricas, porque hay que discutir mucho variopinto del mecanismo. Las fábricas de producción o los lugares de producción seriados que introducen tecnología y que generamos más plusvalía en ellos, ahí le podemos sacar de pesado. Nosotros tenemos fábricas que laburan 6 horas y cobran 8. Tenemos fábricas que hacen esponja, que cuando arrancamos el proceso de discusión ni se imaginaban que iban a reducir la jornada. Algún compañero de Jaspe nos decía, nah, acá la redacción no corre. Trabajan 40 horas y cobran 48. Nosotros no hemos tenido mayoritariamente para lograr esto huelgas. Lo que hemos tenido es el convencimiento de los trabajadores en avanzar hacia ahí. Y mayoritariamente lo sacamos cuando no teníamos laburo.
Las fábricas de jeringa que en la pandemia y tienen 40 horas. Los trabajadores de diferentes lados. Como ha dicho el Pomo, ¿qué huelga hizo FANACI para reducir la jornada? Lo hemos hecho en la discusión. Lo que tenemos que ganar, me parece a mí, muy humildemente y sin darle clase a nadie, es ganar la cabeza de los trabajadores que tenemos que laburar menos. Las 8 horas eran en 1800 y pico. El proceso productivo ha avanzado de tal manera que los compañeros con APAC, lo que hacían, los que hacen la bolsita de leche para Conaprole, lo que hacían antes en una semana, ahora lo hacen en 24 o 36 horas. Entonces no hay que justificar por qué labura menos. Debemos convencernos que tenemos que luchar para ahí. Y si vamos a un proceso de Congreso del Pueblo, una de las puntas que debe haber en la cuestión legal es que la jornada de trabajo sea de 40 horas. Si hay muchos que ya no las laburan. No todo el mundo labura 48 horas. Vamos a pagar la plata. Laburamos los industriales, labura el campo y algún otro más. Después se labura 44 horas en el comercio, en el otro lado, aquel. Y los patrones, a través de leyes internacionales, lo que han querido lograr, ya termino, es el part-time. ¿Qué es el part-time? Es laburar menos, lo que pagarte menos. Nosotros lo que tenemos que ir a establecer en la sociedad que los trabajadores queremos trabajar menos de las 48 horas. ¿Cuánto será? Excelente el PICNT pone la discusión. Que sean 38, 40, las que sean, el movimiento sindical entero ganar a la sociedad para pelear que los trabajadores no tienen que ser el último orejón del tarro. Tienen que laburar menos porque el proceso productivo ha cambiado. Gracias. Gracias a vos. Quiero hacer dos comentarios nada más. Desde luego que estoy enteramente de acuerdo y parte de lo que intenté transmitir es eso, que hay que mantener el sustento legal, que hay que mantener la limitación de la jornada, porque el viraje, el cambio que provoca el planteo del PIT-CNT, el cambio en el discurso, en la discusión, no es la derogación de la ley de 8 horas porque es obsoleta, sino que el cambio radica en que hay que reducir la jornada. Son dos aspectos absolutamente distintos que tienen, diríamos, un mismo objeto, que es la ley que es el tiempo de trabajo, que es la ley del 15. Pero reitero, el planteo del PIT-CNT cambia el eje porque va hacia la idea de plantear la duración del trabajo no a través de la flexibilización, de la desregulación vía la derogación de la ley del 15, sino reducir el tiempo de trabajo. Ahora, reducir el tiempo de trabajo, ahí podemos tener, o pueden tener ustedes, matices estratégicos de cómo llevarlo a cabo. Si llevarlo a cabo de manera parecida a la ley del 15 y establecer un régimen uniforme para todas las actividades, o reconocer las heterogeneidades y las diferencias que puedan existir. El desafío, reitero una vez más, el desafío es que casi siempre, cuando se discuten de estas cosas, de la reducción del tiempo de trabajo, tarde o temprano aparece la distinta ordenación del tiempo de trabajo. La ley más reciente que conocemos, que es la ley chilena, reduce progresivamente el tiempo de trabajo, pero admite ordenaciones distintas que permiten, por ejemplo, el trabajo hasta 10 horas por día, 4 días a la semana, y de esa manera completar las 40 horas, que es el objetivo final de la ley. Entonces, es en ese plano, es en ese punto, no en el de la reducción de la jornada, sino en el plano de la discusión eventual, y que no vamos a poder sacarle el cuerpo, de la ordenación del tiempo de trabajo, es ahí donde hay que poner las garantías. Es ahí donde hay que poner el énfasis de que el procedimiento, si fuera del caso de negociación de la ordenación del tiempo de trabajo como contrapartida de la reducción del tiempo de trabajo, porque no sería ordenación a secas, sería ordenación como contrapartida de la reducción, sea realizado en condiciones de igualdad, de equidad, de posibilidades de que sea algo realmente acordado, porque de lo contrario
allí sí puede existir el riesgo, yo no diría de flexibilización, sino el riesgo de desregulación. De desregulación. Entonces, la cuestión, como ustedes comprenderán, no es habilitar la ordenación del tiempo de trabajo para ir a un planteo como los que se hacía en la década del 90 en algunos países, de que la negociación colectiva prohijaba la flexibilización, sino que tratar de contar con suficientes garantías como para que sea una discusión genuina. El segundo comentario que quería hacer era sobre lo que decía el compañero de la UNRWA, el Pomo en particular. Yo creo que la discusión sobre la reducción del tiempo de trabajo es una discusión que impacta de distinta manera a nivel sectorial, por esta idea que decíamos hoy, y que ustedes conocen mejor que yo, de la heterogeneidad de modos de trabajar que hay hoy por hoy. Impacta de manera distinta, el compañero del transporte también lo dijo, hay particularidades sectoriales. Pero el compañero de la UNRWA agregaba además heterogeneidades al interior de la propia actividad. Lo dijo, lo colocó incluso con ejemplos. Heterogeneidades al interior de la propia actividad que dieron lugar a convenios colectivos, no ya a resoluciones de los consejos de salarios, o que pueden dar lugar a convenios colectivos. Bueno, en ese punto, desde luego que no, lejos está de mí de cuestionar ningún grado de legitimidad, por favor, de los sindicatos, pero en el punto que tiene que ver con la negociación colectiva en convenios colectivos por empresa de la ordenación del tiempo de trabajo, me parece que allí hay que ser especialmente cuidadosos. Sí, yo, por eso, esta especie de propuesta extremadamente atrevida que me animé a hacerles es decir, bueno, habilitar ordenaciones distintas del tiempo de trabajo en el marco del tripartismo y en Consejo de Salarios. Hablar ya de ordenación del tiempo de trabajo a nivel de convenios colectivos, o sea, no negociación tripartita, sino negociación bipartita, hablar de ordenación de trabajo en el ámbito bipartito, bueno, desde mi punto de vista, hay que deberíamos tener mayor cuidado. Esa es una discusión delicada, compleja. No quisiera avanzar demasiado en eso, pero es una discusión compleja porque, bueno, una vez que estas cosas quedan establecidas, esa llave queda establecida en la ley, bueno, va a depender de los manejos que se hagan a nivel de las políticas laborales generales, etcétera. Yo estaría muy cuidadoso de no abrir esa puerta, pero bueno, eso es decisión de ustedes. Gracias. Bueno, para cerrar, quería hacer dos comentarios en función de las cuestiones que se plantearon acá, un poco porque la presentación que hoy pusimos acá a disposición e hicimos con Bruno, surge más que nada de la discusión de estos temas a la interna del equipo del instituto. Nosotros estamos trabajando en la elaboración de un informe un poco más amplio que recoge también, como comentaban por ahí, la experiencia llevada adelante de reducción de la jornada en el marco de la negociación tripartita en los consejos de salarios en distintos sectores de actividad, y creo que, como decía Pomito, eso está bueno como un insumo de cómo se ha ido instrumentando con las particularidades que pueda tener cada uno de los sectores. Y dos comentarios sobre cuestiones que surgieron acá en relación a la reducción de la jornada y la compatibilización con la cantidad de horas extras que se puedan hacer o el tener más de una ocupación. Nosotros consideramos que la reducción de la jornada tiene que venir también de la mano de límites en cuanto a la cantidad de horas extras que se puedan realizar, capaz que límites más estrictos y controles más estrictos que los que hoy hay, o con la cantidad de trabajo que pueden realizar las personas, pero también tenemos que pensar cómo compatibilizamos eso con amplios sectores de actividad que tienen hoy salarios sumergidos e ingresos insuficientes, y que en definitiva las jornadas laborales más extensas lo que hacen es permitir una suficiencia de ingresos que, bueno,
que tenemos que pensar un poco más detenidamente. Y la segunda cuestión tiene que ver con el ordenamiento del tiempo de trabajo o la distribución del tiempo a lo largo de la jornada, y de vuelta, ahí, si bien nosotros pensamos que eso tiene que ser recogido en el marco de la negociación colectiva y nunca puede quedar librado al plano individual, también pensamos que debe haber una normativa más general. No todo, no cualquier cosa, y el tiempo en particular, que es algo muy rico, y como decían por ahí, lo único que contamos los trabajadores, no cualquier flexibilización, no cualquier ordenamiento es válido. Y ahí también la negociación colectiva tiene que estar al frente, pero deben haber límites, a nuestro entender, normativos, legales, para regular eso, que vayan más allá incluso, o que establezcan justamente límites respecto a lo que se pueda negociar tripartitamente. Así que bueno, nada, muchas gracias por la participación y bueno, la idea es que esta sea una primera jornada para empezar a debatir cómo llevar adelante estas cuestiones tan ricas para todos.